un juicio en contra del fondo privado de cesantía y jubilación de la Contraloría. En ese entonces estaba presidido por el señor Luis Niño. Entonces, la propuesta, la demanda es absolutamente clara. Fue presentada por la Asociación de Beneficiarios de la Jubilación. El juicio recibió la respuesta de parte del señor Miño y de parte también de la asociación, porque la demanda nuestra fue en contra del fondo de jubilación, perdón, del fondo privado, y el señor Miño a título personal, considerando que él había procedido erradamente junto con el directorio al tomar las resoluciones que perjudicaban a los beneficiarios en cuanto a dos temas principales. Primero, la suspensión del pago de sus pensiones o de sus jubilaciones, y segundo, la suspensión total de ese pago de esas jubilaciones. De modo que la demanda, en resumen, fue propuesta para obtener que el juez declarara la nulidad de esas decisiones tomadas ilegítimamente por el directorio y inclusive la asamblea del fondo privado. Todo marchaba relativamente bien, un poco lento el trámite, pero marchaba. El último gran paso que se dio, que ustedes están en conocimiento, fue el peritaje que se organizó respecto de los fondos que tenía el fondo privado y que se discutía si es que podía, con los fondos que contaba, seguir pagando las jubilaciones o si tenía que suspender y dejar de pagar tales jubilaciones. Previamente a eso, como parte de la prueba que nosotros presentamos, adjuntamos los documentos de la Superintendencia de Bancos, que aclaraba y dejaba sin piso de ninguna, totalmente sin piso a la posición que tenía el fondo privado y las decisiones que había tomado el fondo respecto de la suspensión del pago de las jubilaciones. La Superintendencia de Bancos hizo un informe que mandó en respuesta a las consultas que había hecho el fondo, diciéndole al fondo que las decisiones que había tomado respecto de la suspensión del pago de las jubilaciones era una suspensión ilegal y antitécnica. Eso, como es obvio, consta en el proceso. De modo que, con esa base de las pruebas que nosotros habíamos presentado, se pidió el peritaje para verificar, o que tenía que verificar, cuál es el fondo que tenía, el dinero que tenía el fondo, y si ese fondo era suficiente para seguir pagando las pensiones jubilares. Como resultado del peritaje, se estableció que el fondo tenía o debería tener al momento alrededor de $22 millones y que perfectamente el fondo hubiese podido seguir pagando las pensiones jubilares en los supuestos que se había trazado el fondo respecto a los rendimientos financieros que tenía, tomando unos documentos que el propio fondo presentó por la base de un trabajo realizado por la compañía actuaria. Se llegó a establecer que el fondo estimaba que los rendimientos financieros podían llegar al 7%. Nuestro perito consideró que ese rendimiento era una exageración y realizó un cálculo
a partir de la consideración de que el rendimiento podría ser aproximadamente del 1,5 al 2% anual de los fondos que tenía el fondo previsional. Y con esa base es que emite el informe para decir que el fondo sí tenía la capacidad para pagar y seguir pagando las jubilaciones a todos sus beneficiarios. Hecho este informe, el juez de la causa convocó a una audiencia de mediación para ver si lográbamos algún acuerdo. Algunos de ustedes estuvieron presentes en esa audiencia. El justificativo, el pretexto que tomó la gerente del fondo era de que como dependía del BIES, tenía que tomar unas decisiones consultando a los mandantes o a los mandantes, y ella no podía tomar una decisión de conciliación. Entonces no se llegó a ningún acuerdo, presentamos un alegato para que ya dicte sentencia el juez. Ese alegato hicimos llegar oportunamente a los directivos de la asociación, entre otros, por supuesto, al señor Yepes y también al señor Ernesto Carranza, que era en ese momento el dirigente. El juez, al seguir examinando el proceso, pero antes de dictar sentencia, encuentra un obstáculo que según él era insalvable. Es el hecho de que al contestar la demanda, el fondo había contrademandado a la asociación y había propuesto también una contrademanda a título personal del señor Carlos Orellana. Como indicaba al comienzo, el juicio nunca fue iniciado por el señor Carlos Orellana a título personal, sino que fue iniciado por la asociación. El señor Orellana en su calidad de presidente y representante de la asociación. Sin embargo, el fondo, al contrademandar, pidió que también se tome como parte al señor Orellana. Oportunamente nosotros contestamos esa reconvención o contrademanda e hicimos ver que no tenía ni pies ni cabeza. Era una contrademanda totalmente inoficiosa. Y así prosiguió el juicio. Lamentablemente, estando a las puertas ya de la sentencia, el juez encuentra este obstáculo y nos dice que va a declarar la nulidad de todo el proceso hasta el momento en que se tendría que haber citado al señor Carlos Orellana por sus propios derechos. Nosotros presentamos 2 alegatos ante el propio juez para demostrarle que la providencia en ese sentido de nulidad no tenía ningún sentido, y aportamos algunas ideas no solamente de cuestiones formales, sino también de estricto derecho. El juez no quiso aceptar nuestro punto de vista, por lo cual nosotros apelamos ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Corte de Justicia de Pichincha le dio la razón al juez y por consecuencia sostuvo la nulidad del proceso a hojas anteriores, es decir, a la hoja en la que tendría que haberse citado al señor Carlos Orellana con la contrademanda. En eso estábamos cuando el 12 de marzo bajó el pronunciamiento ratificatorio de la nulidad de parte de la Corte Provincial de Justicia al juez de la Unidad Judicial de Iñaquito. Como el 16, que fue el día lunes, ya se declaró el estado de excepción y la pandemia, entonces no hemos hecho ninguna actividad hasta este momento, y no podíamos hacerla tampoco porque recién el 15 de junio pasado se reabrió la actividad judicial en los juzgados de lo civil, porque se iba subiendo o se iba abriendo paulatinamente. De modo que hemos estado unos pocos días que tampoco está funcionando a todo gas los juzgados. Y nos toca ahora enfrentar el paso inmediato, que no es otro sino el que ustedes como asociación
convoquen, pidan, conversen con el señor Carlos Orellana para poner un escrito ante el juez diciéndole que en vista de esta circunstancia el señor Carlos Orellana se declara citado con la contravención del fondo y contestamos a esa contravención diciendo básicamente lo que ya habíamos indicado. Esto es que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene de ninguna manera ninguna calidad y por consecuencia que continúe el proceso. Es lo que tendríamos que hacer inmediatamente. Obviamente no está en mis manos hacer esta gestión, sino en la de ustedes de conversar con Carlos Orellana, explicarle y tal vez tengamos una nueva reunión por este mismo medio, porque por el asunto de la enfermedad o la pandemia estamos nosotros trabajando solamente a medio gas en el estudio. Entonces a lo mejor podríamos hacer una nueva reunión solamente entre tal vez Jorge, alguna otra persona, yo y él a Carlos para que presente el escrito que estamos mencionando. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy encantado de contestar. Tengo una pregunta. ¿En qué tiempo habría que presentar? La voluntad, compañeros, de participar y preguntar concretamente, sí, para no demorarnos mucho. Ya estoy preguntando yo, Jorge. ¿En qué tiempo tendríamos que presentar ese escrito? Bueno, como les estoy haciendo notar, los tiempos están dentro de lo normal, lo previsto, porque recién el 12 de marzo nos pasaron con la providencia del juez. Esto estaba parado todo el tiempo por la pandemia, esta decepción. Entonces estamos a unos 15 días de que en realidad rija la notificación. Por consecuencia, no tenemos unos 3 o 4 días, tenemos unos días, una semana, 2 semanas, como para que el juez pueda aceptarnos un escrito. En eso no hay ningún problema. Gracias, pero... compañero, compañeros, ¿alguien de ustedes tiene la dirección del compañero Orellana?